Bien, sean bienvenidos compañeros a nuestra última clase de Derecho Administrativo 1. Estamos al 12 de diciembre de 2020. Recuerden que las clases terminan el próximo martes, ¿verdad? Próximo martes 15 de diciembre terminan las clases y nuestro parcial final sería el miércoles 16 de diciembre. Así que sean bienvenidos a la clase. Eh, Espero que le saquemos el máximo provecho a la última jornada. Vamos a desarrollar las últimas dos figuras jurídicas que nos restan sobre las actuaciones y omisiones administrativas. Y ciertamente, compañeros, lo que nosotros veamos en esta clase va a ser evaluado también el próximo miércoles. Así que sin más preámbulo, pues damos inicio con la clase. Ya se incorporaron varios estudiantes, así que todos sean bienvenidos y procederé entonces a compartir mi pantalla. Ustedes me confirman que se mira lo que estoy proyectando en mi computadora. Hoy sí, no tenemos problemas informáticos porque actualicé la computadora. Bien, me confirman que se ve en mi pantalla, por favor. Sí, se ve, todo bien. Muy bien, excelente. Bueno, compañeros, sucede que nos hace falta analizar dos figuras jurídicas sobre las actuaciones y omisiones de la administración pública. Ya comenzamos a analizar una de estas, que es la inactividad material de la administración pública. Si ustedes recuerdan, estamos hablando dentro de las actuaciones y omisiones de la administración, de los actos administrativos, de los contratos administrativos, la famosa responsabilidad patrimonial de la administración pública y ahora comenzamos con la inactividad material de la administración pública. Bueno, decirles entonces, compañeros, que esta figura jurídica no la vamos a encontrar regulada en la ley de procedimientos administrativos, sino que la vamos a encontrar regulada en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, específicamente en el artículo 6. Ya dimos lectura al artículo 6 en la clase anterior y sobre las ideas generales que se plantearon de la simple lectura, yo los invité como tarea a idear algún supuesto, algún caso en el que se podría generar la inactividad material de la administración pública. Pero antes de darles participación, vamos a identificar los elementos fundamentales de esta figura. Y una cosa que les quiero comentar acá, compañeros, y se los quiero comentar a propósito del gran error que están cometiendo la gran mayoría de abogados allá afuera, en la práctica profesional, digo, fuera de nuestra aula virtual, allá en la práctica profesional, y aunque ustedes no me lo crean, también los tribunales contenciosos administrativos. Es mi opinión técnica, jurídica y académica que no se ha logrado dimensionar o interpretar correctamente, ni por parte de los abogados, ni por parte de los tribunales contenciosos, incluida la sala, cuál es el correcto planteamiento que debe operar en la inactividad material de la administración pública. Veamos, María Luisa, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Del primer inciso del artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Despacio, por favor. Inactividad, artículo 6, en la jurisdicción contenciosa administrativa podrán deducirse pretensiones derivadas de la inactividad de la administración pública. Ok. El siguiente inciso, entonces, despacio. Yo la voy a interrumpir a propósito, ¿de acuerdo? Ok.
Para los efectos de esta ley, la inactividad de la administración pública se generará cuando ésta, sin causa legal, no ejecute total o parcialmente una obligación contenida en un acto administrativo o en una disposición de carácter general. Vaya, hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Gracias, compañera. Vaya, fíjense bien, compañeros. En primer lugar, lo que el artículo está diciendo es que la inactividad material solamente puede ser posible cuando dicha omisión es responsabilidad de la administración pública. ¿Sí? Dice el artículo, existe inactividad material cuando la administración pública no haga tal cosa. Ahora, ¿cuál es el error que se comete? Que se percibe que la inactividad no solamente puede ser producto de una omisión de una institución pública, sino también de concesionarios y también de contratistas en el marco de los procedimientos administrativos de la LACAP. Y eso no puede ser posible, porque ya la ley de procedimientos administrativos nos dijo en sus primeros artículos, pongo la ley de procedimientos administrativos, específicamente nos dijo en el artículo 2 qué instituciones públicas salvadoreñas van a formar parte del concepto administración pública. Eso nosotros lo hemos aprendido. Y concluimos que el inciso primero y el inciso segundo del artículo 2 hacen referencia a todas las instituciones que forman parte de la administración pública. Aquí hay instituciones públicas ejerciendo función administrativa. Ahora, también les dije cuando analizamos el artículo 2, vean que la parte final del artículo 2 se refirió a personas, a sujetos de derecho que no forman parte de las instituciones públicas, que no tienen la naturaleza de ser autoridades públicas y que, por supuesto, no ejecutan poderes públicos o facultades administrativas, sino que son simples particulares, ya sea personas naturales o personas jurídicas, pero son personas privadas, como usted o como yo, que la única función que tienen es la prestación material de un servicio público y que por eso se les llama concesionarios, como los empresarios de transporte. Pero usted no me va a decir, por ejemplo, que Catalino Miranda, uno de los más grandes empresarios de transporte de El Salvador, es un funcionario público, es una autoridad pública o ejerce potestades administrativas. De ninguna forma. Entonces, el primer error que se está cometiendo, como les digo, es pensar que la inactividad material de la administración pública puede devenir de una omisión de cualquier persona. Y eso es falso. Ya la ley dice, es una omisión imputable a la administración pública. ¿Y quién es la administración pública? Incisos primero y segundo del artículo 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Bueno, en la lectura que hace la compañera, ella señala que la administración pública, vean aquí la redacción de la ley. La administración pública sin causa legal. Esto es interesante. Este será el siguiente eslabón de nuestra cadena. Quizá, compañeros, para ordenarnos mejor, nos vamos a pasar al siguiente eslabón. No ejecuta. La administración pública no ejecuta. Y es que usted me dirá, ¿y qué es en estricto sentido una inactividad material? Recuerdan, compañeros, que en la clase anterior hablábamos de inactividad formal e inactividad material. Y dijimos que la inactividad formal
implicaba que la administración pública, dentro de un procedimiento administrativo, no emitía la decisión de fondo respectiva en el plazo que le ordena la ley. Pero ahora la inactividad material se va a traducir en una inejecución. Fíjense que esta es la palabra que utilizan los libros de derecho administrativo. Se refieren a una inejecución de una prestación. Esa palabra de no ejecutar implica que la administración pública no realiza una actividad específica, una actividad concreta y determinada. Y ya vamos a ver que la ley le da sentido a esta inejecución. Dice el artículo 6, la administración pública no ejecuta, pero aquí viene la idea, esa inejecución puede ser total o puede ser parcial. Porque alguien podría decir, mire, la administración pública no está cumpliendo una obligación de manera total, de manera radical. Está bien, podemos vislumbrar inactividad. Pero alguien podría decir, mire, pero la administración sí tiene una obligación X, pero está cumpliendo únicamente el 30%, está cumpliendo únicamente el 80%. Entonces, como únicamente está cumpliendo un porcentaje, no hay inactividad. Falso, ¿sí? El legislador ha dicho, la administración no está ejecutando una obligación, ya sea de manera total o de manera parcial. Así que a mí no me interesa si está cumpliendo un poquito, si está cumpliendo la mitad. Con el simple hecho de que la administración pública omita el cumplimiento de algún porcentaje o de alguna parte de una obligación, yo ya voy vislumbrando que se puede generar inactividad material. Bueno, y viene aquí la pregunta, ¿y qué es lo que no está cumpliendo la administración pública? Pues lo que no está cumpliendo la administración es lo que el legislador ha denominado obligación. Una obligación. Y me imagino aquí que para muchos de ustedes suena el derecho civil y suena la parte del derecho civil que se denomina obligaciones. Ya ustedes comenzaron a analizar esa parte del derecho privado, compañeros, en sus clases. ¿Ya vieron la parte de obligaciones en derecho civil? Pregunto. Hola, Ya, compañeritos. ya. Va, perfecto. Entonces, ¿qué es una obligación? Bueno, una obligación, bueno, por lo menos en derecho civil, pues nace ¿Sí? de un contrato, dice la obligación en lo que las partes pues se obligan, ya sea ambas, unilateralmente a dar, hacer o no hacer algo. Ok, ok, muy bien. Nosotros hemos entendido en derecho civil, como dice el compañero, que una obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas que tiene por objeto una prestación, dar, hacer o no hacer. Pues este concepto, de manera similar, se va a presentar en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque esta obligación de la que estamos hablando se puede traducir, ojo, y esta es la interpretación y la integración del derecho que vamos a hacer. Esta obligación de la que está hablando el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se puede traducir en un dar vamos a poner en un hacer y en un no hacer.
Pero no quiero que pierdan de vista algo, compañeros. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de obligación, no estamos hablando de algo abstracto, de una obligación general, de una obligación inconcreta. Estamos hablando de que la administración pública está obligada a una prestación específica. Y es aquí donde va a entrar la doctrina del derecho administrativo y más que todo la jurisprudencia extranjera, ¿sí? Y esto quisiera que lo anotaran al margen de su artículo 6, inciso segundo de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o lo anotaran en su cuaderno. ¿A qué me refiero? A la siguiente idea. Esta obligación, dice la jurisprudencia y la doctrina extranjera, que se refiere a la, y vean la palabra que voy a utilizar, inefectividad de prestaciones materiales, inefectividad de prestaciones materiales. Y luego insiste la doctrina, vamos a ponerlo en otro cuadrito, insiste la doctrina de que esta figura no se refiere a la emisión de actos jurídicos. Perdón, no se refiere a la omisión de actos jurídicos. Miren, compañeros, esta caracterización es sumamente importante y esto no debemos llevarlo como un análisis muy superficial o muy instantáneo. Vean lo que les estoy planteando en este momento. La administración pública no está ejecutando total o parcialmente una obligación. Y eso en principio va a generar la inactividad material. Entonces aquí vamos al segundo error que cometen los abogados y que están cometiendo también los tribunales. La gente dice, el Ministerio de Salud está obligado a prestarme los servicios de salud pública. Sí, es cierto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está obligado a brindarme los servicios públicos de educación. Es una obligación. Sí, es cierto. Y así nosotros hacemos un tránsito por todas las instituciones públicas y todas las instituciones públicas tienen obligaciones que devienen de la ley. Y esas obligaciones tienen por objeto un dar, hacer o no hacer. O sea, usted me puede mencionar cualquier institución pública y automáticamente nosotros podríamos derivar por lo menos una obligación que tiene. Ahora, el problema que se presenta es creer que el incumplimiento de cualquier obligación es inactividad material. Repito, el problema es creer que cualquier inactividad de la administración pública es inactividad material regulada en el artículo 6 de la LJCA. Porque, compañeros, si nosotros nos vamos los 30 días del mes a un hospital, ¿cuántas omisiones de la administración pública en el cumplimiento de sus obligaciones vamos a encontrar? Vamos a encontrar decenas, miles. Bueno, esto lo vamos a encontrar ahora y lo vamos a encontrar hace 5 años y hace 10 años y hace 20 años. Entonces, es una realidad evidente. Y uno se pregunta, ¿será que el legislador diseña esta figura
para obligar a la administración pública a cumplir todas sus obligaciones. Es que, compañeros, materialmente eso no es posible. Siempre existe un margen de inconformidad, un margen de ineficacia, siempre va a existir un margen de respuesta inadecuada de la administración pública hacia las personas. Ni una institución pública es perfecta en todo el globo, en todo el planeta. Entonces, aquí la idea errónea es creer que siempre que una institución pública está incumpliendo sus obligaciones, hay inactividad y yo la puedo demandar. Porque esa es la idea, compañeros. ¿Por qué existe la figura de la inactividad material? Existe para garantizarme a mí como ciudadano que yo pueda presentar una demanda contencioso-administrativa contra esa institución pública para obligarla a que cumpla la obligación que no está ejecutando. ¿Me explico? Esta es la finalidad de esta figura. La administración no está cumpliendo una obligación. Ah, bueno, el legislador me dice, podés demandarla, podés llevarla a un tribunal contencioso administrativo y en sentencia se le va a obligar a esa institución pública a que ejecute la obligación que no está cumpliendo. Entonces usted puede llevar a los tribunales contenciosos administrativos al Ministerio de Salud porque todos los días del año no incumple sus obligaciones en materia de salud. Una sentencia puede obligar a una institución de estas a materializar estos servicios al 100%. Entonces, toda la doctrina del derecho administrativo que no se ha querido escuchar acá, en El Salvador, dice lo siguiente. Miren, que no se entienda que esta obligación que está incumpliendo la administración pública es una obligación general. Que no se entienda que esta obligación es un cumplimiento general, ordinario, o de estas competencias generales que establece la ley. No, dice la jurisprudencia extranjera. Esta obligación se refiere a la inefectividad de prestaciones materiales. Y concreta, no se refiere a la omisión de actos jurídicos. Y ya el legislador acá en El Salvador lleva estas elucubraciones a algo concreto. La lectura del artículo 6, inciso segundo, nos indica lo siguiente. Esta obligación que no está cumpliendo la administración pública está caracterizada. Es una obligación cualificada. Vamos a ver por qué. Vayan pensando si el ejemplo que traían entonces se va encuadrando en esto, compañeros. Esta obligación, dice el legislador, tiene su origen. ¿O dónde está? Tiene su origen en un acto administrativo o también, dice el artículo 6, en una disposición de carácter general que no necesite actos de ejecución para la producción de sus consecuencias jurídicas. A ver, chicos, ¿recuerdan que hemos compartido en clase sobre las disposiciones de carácter general? ¿A qué se refiere esa frase? Disposiciones de carácter general. Que son de aplicación para toda la población. Sí, pero Como los reglamentos. Exacto. A los reglamentos, como dice Noé.
Bien. Y aquí vamos a entrar en un problema ya de orden legislativo. Las disposiciones de carácter general es una frase que alude a normativa de rango material, a ley material, a reglamentos, ordenanzas, circulares, instructivos, etcétera. Pero la interpretación más adecuada que se puede hacer para esta figura, contraponiéndola a cómo está regulada, por ejemplo, en España, es que esta obligación puede tener su origen en un acto administrativo, sí, en una disposición de carácter general, pero también debemos incluir que puede tener su origen en una ley formal, tanto en ley formal como en ley material. Pero en todo caso, siempre debemos tener en cuenta esta última aclaración. Ya se trate de una ley formal o de una ley material, siempre debemos tener claro que esa ley no debe necesitar o no debe requerir para su cumplimiento de actos de ejecución para la producción de sus consecuencias jurídicas. Vean cómo ha de interpretarse esto. La obligación que la administración pública no está cumpliendo, ¿dónde se encuentra? ¿En un acto administrativo o en una disposición de carácter general o en una ley formal? Ese es el primer punto. ¿Dónde está la obligación? El segundo punto es que si esa obligación se encuentra en una ley, ley formal o ley material, dijo el legislador, esa obligación debe ser casi que automática. Esa obligación, su cumplimiento debe realizarse de manera inmediata a lo que se ha dicho en la ley, de tal forma que no se debe necesitar de actos de ejecución para la producción de sus consecuencias jurídicas. Lo voy a plantear con un ejemplo. Usted agarra el Código de Salud y el Código de Salud dice que es obligación del Ministerio de Salud brindar los servicios de asistencia sanitaria, etcétera, a los habitantes de la República. Y usted me dirá, ahí está la obligación en el Código de Salud. Sí, ahí hay una obligación. Pero la pregunta es, ¿esa obligación que está ahí necesita de actos de ejecución para que se produzcan las consecuencias jurídicas respectivas? Es decir, es necesario, por ejemplo, que el ministro de Salud emita actos administrativos para ordenar la compra de medicamentos. Es necesario que el ministro de Salud emita actos administrativos para ordenar una política nacional de salud. Es necesario que un director de un hospital emita actos administrativos ordenando la prestación de determinados servicios. O como usted lo sabe, cuando usted va al Seguro Social y necesita de un tratamiento especial, de una intervención quirúrgica, etcétera, o en un hospital, usted tiene que realizar una petición. Y esa petición va a evaluación y luego de la evaluación respectiva, la autoridad pública emite una orden. Y esa orden será autorizar la intervención, autorizar el tratamiento, autorizar el medicamento, ¿sí? Y luego de autorizar ese medicamento, pues vendrá la otra cuestión, de que usted entiende, de que usted accede al servicio público porque hay una serie de actos que lo han ordenado. Entonces aquí uno cae en cuenta, bueno, dice, es que esa obligación que está en el Código de Salud, para que se haga realidad en mi esfera jurídica, necesita de una serie de actos de ejecución. ¿Me explico? Y así sucesivamente. Vamos a encontrar muchas obligaciones en diversas leyes que
Si yo solamente me quedo viendo la ley y digo, ah, bueno, de la ley de un solo me voy a agarrar para que me den esto. No, no es así. Yo tendré que pedir, tendrá que ser evaluada mi petición, la administración pública tendrá que pronunciarse, tendrán que emitirse actos de ejecución. Entonces aquí uno se pregunta, entonces esta obligación en estricto sentido no se va a cumplir porque esté en la ley, sino que se tiene que cumplir porque haya un acto administrativo que lo ordene. ¿Me explico, compañeros? Y vean aquí el punto al que llegamos. Eso significa que si hay obligaciones demasiado abstractas en la ley, yo no puedo llegar a un proceso contencioso administrativo y decir, miren, vengo a demandar al Hospital Rosales porque no está cumpliendo el artículo tal del Código de Salud. Ese es el punto. Ahora, esto, digamos que esta complejidad desaparece cuando hay una ley o una disposición de carácter general que de manera automática da una obligación. Para ponerles un ejemplo, el subsidio que reciben los transportistas, el monto que reciben los transportistas en concepto de subsidio, ¿cuánto es para buses, microbuses? ¿Cuándo se recibe? Y todos estos elementos, ¿dónde está regulado? ¿Dónde estará, María Luisa? Ya me poncho. La ley Hola, formal, en una ley formal. la Asamblea Legislativa es la que autoriza. Entonces, usted ahí encuentra una obligación casi que de instantáneo cumplimiento que está en la ley. Ahora, le repito, encontrar una obligación de cumplimiento casi instantáneo en la ley es difícil, porque casi el 90-95% de las obligaciones en la ley necesitan de actos de ejecución. ¿Sí? Entonces, encontrar una de estas obligaciones que no necesiten actos de ejecución para la producción de sus consecuencias jurídicas es difícil en una ley. Otro ejemplo, hablando de disposiciones de carácter general. Hay un reglamento en la Corte Suprema de Justicia, ojo, reglamento, un reglamento de prestaciones y beneficios para los trabajadores, y ese reglamento dice que en el mes tal del año, todos los trabajadores del órgano judicial que hayan acreditado que tienen hijos reciben un beneficio que consiste en un paquete escolar. Entonces usted dice, ahí está el reglamento. Ahí dice que se entrega un paquete escolar en el mes tal y para todos los empleados del órgano judicial. Entonces, yo ahí veo, digo, bueno, ahí hay una obligación casi que instantánea, casi que de cumplimiento inmediato con su solo enunciado en el reglamento. No necesito mayor actividad de la administración o de la corte para que me den ese paquete, sino solamente encuadrarme en ese supuesto. Entonces, compañeros, vuelvo al tema. Número 1, obligaciones generales, obligaciones abstractas, las obligaciones que tienen las leyes salvadoreñas y que están conectadas con las competencias de las instituciones públicas, su incumplimiento no genera inactividad material. Si no, compañeros, todas las instituciones públicas de El Salvador están en inactividad material. Dígame usted, ¿qué institución pública de El Salvador al 100% cumple todas sus obligaciones? Ninguna. Entonces no puede ser posible que el legislador ponga una figura tan abierta
para que podamos demandar a las instituciones por todo lo que no hacen. Entonces, lo que el legislador pretende salvaguardar aquí es algo concreto. ¿El qué, me dirán ustedes? Cuando el Parlamento, cuando la Asamblea Legislativa haya reconocido una obligación tan patente en una ley y de instantáneo cumplimiento, y la administración pública no la quiera cumplir. A ver, chicos, ¿a quién le gusta el fútbol? Ay, muchachos, se me duermen. ¿A ninguno de ustedes le gusta el fútbol? En general, Aquí. a mí. ¿Con cuánto nos golearon en España 82? 11 parece, o 12, no me acuerdo. ¿Verdad que sí? Vaya, pues. Y bueno, a propósito de nuestras obligaciones reconocidas en una ley con carácter instantáneo, ¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa hace poco con los futbolistas de España 82? Futbolistas salvadoreños. Creo que les dio como una renta vitalicia, algo así. Vamos a buscarlo acá. El Salvador, España 82. Vamos a ver, Asamblea Legislativa. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, estamos hablando de obligación que están en una ley y que consignadas así en la ley deben caracterizarse como de automática materialización o cumplimiento. Vean, esta es la página web de la Asamblea Legislativa y dice: aprueban pensión para miembros de selecciones de fútbol México 70 y España 82. La pensión vitalicia, equivalente a 2 salarios mínimos del sector comercio y servicios, se otorgó al considerar que durante muchos años estos salvadoreños jugaron de manera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado acá? La Asamblea Legislativa ha emitido una ley formal y esta ley formal tiene por objeto lo que nosotros estamos analizando en esta figura. ¿Qué estamos analizando? Una obligación de dar que tiene su origen en una ley formal y que no necesita de actos de ejecución para la producción de sus consecuencias jurídicas. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Esa ley formal que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa tiene una pensión con carácter vitalicio por un monto de salario particular, que ya vimos cuál es, y que va a ser entregada a tales personas mes a mes. Entonces usted ahí vislumbra, yo me encuentro en este caso frente a una obligación que tiene su origen en una ley formal y que no necesita actos de ejecución para la producción de sus consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque el gozar de esa pensión mensualmente en el monto respectivo, pues tiene su origen de manera inmediata en la ley. ¿Sí? Fíjense cuál es la diferencia, compañeros. Aquí la ley ya definió todos los parámetros de la obligación. Bien diferente fuera que la Asamblea Legislativa hubiera emitido una ley y hubiera dicho: el Instituto Nacional de los Deportes se encargará de calificar y determinar qué personas del deporte nacional son merecedoras de la pensión, de una pensión vitalicia. En consecuencia, el instituto estará obligado a brindar una pensión vitalicia a todo deportista nacional que lo amerite. Bien diferente, porque entonces usted me diría, ¿hay una obligación del INDES de dar una pensión? Sí, la hay, pero esa obligación no es instantánea, no es de instantáneo cumplimiento, sino que se necesitarían actos de ejecución necesarios para la producción de las consecuencias jurídicas.
En cambio, la noticia que tenemos en pantalla es diferente. Totalmente diferente. La obligación tiene sus consecuencias jurídicas de manera inmediata con la sola emisión de la ley. Bueno, en este sentido, repito, el segundo error que se está presentando en El Salvador es considerar que cualquier obligación contenida en una ley puede generar inactividad material, cuando eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo necesito que mi obligación, necesito que mi obligación sea cualificada, que mi obligación tenga una prestación específica, y ya vamos a ver la caracterización que da la ley, y que no necesite actos de ejecución para la producción de sus efectos jurídicos. Adelante, Noé. Sí, me preguntaba por la revisión de los escalafones, las revisiones salariales. ¿Cómo está redactada la obligación? Sí, eso me preguntaba si serían omisiones con estas características. Yo recuerdo, Noé, en relación al ejemplo que usted plantea, recuerdo que en el ámbito policial hay un artículo, no sé si está en la ley de la carrera policial, sí, creo que está en la ley de la carrera policial, que el presidente de la República, una vez al año, hará una revisión del escalafón y deberá realizar ascensos, creo que se refiere al nivel de inspectores, Si eso es así, tenemos una obligación que entra en el marco de la inactividad material, porque esa obligación estaría consignada así de forma instantánea. ¿Por qué? Porque me está diciendo en qué tiempo se debe hacer, quién la debe hacer y quiénes son las personas beneficiadas. Si esos elementos se cumplen en el escalafón que usted quiera plantear, en el escalafón docente, en el escalafón médico, etcétera, pues podríamos estar frente a este tipo de obligación, Noé. La trampa es que solo dice una revisión, ¿verdad? Exacto. Entonces aquí nosotros vemos, bueno, si es demasiado abstracta, si es demasiado inconcreta la obligación, parece ser que no entra en la figura de inactividad material. Leamos el artículo. Sí. Leamos el artículo. Bueno, terminemos de leer esta parte del inciso primero y luego voy a pasar para aterrizar con Noé, con su interrogante. Bien, saltándonos esto de que la obligación debe estar en una disposición de carácter general o en una ley formal, encontramos que también la obligación puede tener su origen en un acto administrativo. Y compañeros, esto es lo más fácil. Esto es lo más sencillo. Es más, si nosotros identificamos una obligación en un acto administrativo, ya está. Ahí podemos tener ya una probable inactividad material. Un acto administrativo, ustedes ya saben qué es. Una declaración unilateral de voluntad, de juicio, de deseo de la administración pública emitida en ejercicio de una potestad administrativa diferente de la reglamentaria. Entonces, un acto administrativo es un acuerdo, un acto administrativo es una resolución, es una orden, es una autorización, es una licencia, es un permiso, ¿ya? Entonces resulta que los directivos sindicales de determinada institución pública van a pedir autorización al titular de la institución para tener sus reuniones en un local tal. El titular de la institución emite una resolución administrativa y dice, sí, se concede autorización para que los días tales y tales el sindicato se reúna en este salón de la institución pública. Ahí tienen la obligación. ¿Dónde está? En un acto administrativo. Usted ve que el consejo municipal de tal lugar, por medio de un acuerdo municipal, dice en sesión tal, el consejo municipal acuerda
que a partir de este mes se va a dar una beca para los estudiantes fulanito, fulanito y fulanito de escasos recursos económicos, y esta beca será financiada con fondos de tal, tal, tal y tal cosa. Ahí tiene la obligación, en el acuerdo municipal. Ve que aquí es más fácil. Y así, un ministro de Educación, un ministro de Relaciones Exteriores, el presidente de la República, jefaturas en las autónomas, los titulares, juntas directivas, emitirán actos administrativos que tendrán obligaciones específicas para determinadas personas. Y así podemos poner la más variada clasificación de ejemplos en las diversas instituciones públicas. Lo importante que no debe perder de vista acá es que aquí la obligación se encuentra en un acto administrativo y eso basta para que yo pueda reclamar su cumplimiento. Y ojo, puede ser la obligación de la más diversa naturaleza, ¿sí? Puede ser que un alcalde municipal, por medio de un acto administrativo, se haya comprometido, imagínense ustedes, un consejo municipal, por ejemplo, se haya comprometido a suministrar agua potable a un cantón, a una comunidad, en determinado periodo o en determinado mes, vía acuerdo municipal. Se comprometió. Ahí tiene el acto administrativo. Entonces lo que el legislador está diciendo es, administración pública, ¿cómo es que vos vas a emitir un acto administrativo? Vas a asumir obligaciones en ese acto administrativo y luego las vas a incumplir. ¿Ya? Entonces, vean la diferencia. Yo no puedo invocar el cumplimiento de una obligación demasiado general o abstracta que está en la ley. Por ejemplo, como les decía, el Ministerio de Salud no está brindando sus servicios de salud y está obligado a brindar servicios de salud. No, muy, muy general. A cambiar el caso y decir, mire, el señor fulanito de tal tiene una resolución administrativa emitida por el Consejo Directivo del Seguro Social y el Consejo Directivo acordó en tal fecha autorizar el suministro de tal medicamento a favor de esta persona y la compra de este medicamento por ser un medicamento únicamente producido en el exterior y tal y tal cosa. Vean la diferencia. Entonces el ciudadano aquí, ¿qué es lo que va a presentar? Mire, aquí tengo una resolución donde yo fui autorizado y donde se me concedió el beneficio de tal y tal y tal cosa. Incluso en el acto administrativo está dónde se me va a proporcionar ese servicio, ese bien, tal cuestión. ¿Ya? Entonces, así usted puede hacer gala de cualquier acto administrativo que ordene a favor de usted una prestación material, un reembolso de dinero o la entrega de determinado bien o servicio. Usted puede, por ejemplo, encontrar que la ANDA, por medio de sus resoluciones administrativas, ordena la reposición de contadores o la reparación de contadores o la sustitución de una tubería. Y ahí está el acto administrativo y ahí lo dice. Entonces usted, aquí es bien sencilla la idea, como le digo, usted simplemente dirá, aquí hay una obligación a favor de una persona determinada en un acto administrativo. Entonces la naturaleza de esta obligación tiende a ser más concreta. Ahora sí, pasamos a la última caracterización. María Luisa nos ayuda con el inciso final del artículo 6, por favor. Ok. Sería desde dicha obligación, ¿verdad? Sí. Ok. Dicha obligación deberá ser concreta y determinada a favor de una o varias personas individualizadas o individualizables, y quienes tuvieran derecho a ella deben haber reclamado previamente su cumplimiento en los términos regulados en el artículo 88 de esta ley. Bien. Y aquí vamos ya para darle respuesta al planteamiento de Noé. Vamos ya con los requisitos ya particulares que pone el legislador para entender
que esta obligación no es general. Dice, esta obligación que la administración no está ejecutando total o parcialmente y que tiene su origen en un acto administrativo o en una disposición de carácter general, pues esta obligación, dice, es concreta y determinada. Miren cómo aquí el legislador viene a reafirmar todo lo que yo les he dicho que está reconocido en la jurisprudencia y en la doctrina, más que todo española. Claro, yo ya les he dicho en clases anteriores por qué tanto me refiero a la jurisprudencia y a la doctrina española. Bueno, entonces todo lo que nosotros ya hablamos, el legislador lo viene a reafirmar y nos dice, sí, esta obligación debe ser concreta y determinada. Y este nivel de concreción va a permitir otro requisito. Debe ser a favor de personas determinadas. ¿Qué significa esto a favor de personas determinadas? Con nombre y apellido, con número de DUI, me refiero. Ahora, usted ve la noticia de España, de México 70 y España 82, y la Asamblea Legislativa explica que en el dictamen respectivo la pensión vitalicia será otorgada a los miembros integrantes de la selección de México 70 siguientes. Y aquí están los nombres. Juan Guadalberto Fernández, Tomás Ernesto Pineda Nieto, y ahí seguimos. Y también están los nombres de la selección de España 82. Ricardo Guevara Mora, Julio Eduardo Hernández, Mario Macora. Ya me va a pasar que voy a leer mal los nombres de los mundialistas también. Bueno, ahí están. Entonces usted, con estos requisitos que va planteando el legislador, usted examine las obligaciones que están en la ley y vaya determinando, ¿será que se están cumpliendo los presupuestos del artículo 6 de la LJCA? Bueno, el primer aspecto es a favor de personas determinadas o, como dice el artículo, individualizables. Individualizables. Es decir, puede ser que la ley o el acto administrativo no se haya referido con nombre y apellido a las personas, pero yo pueda determinar del enunciado de la ley o del enunciado del acto administrativo quiénes son esas personas. Cambiemos la historia. ¿Qué tal si la ley de la Asamblea Legislativa únicamente hubiera dicho a los integrantes de la selección de México de 1970 y a los integrantes de la selección de 1982? Aquí ya no estamos en el caso de personas individualizadas, pero sí personas individualizables. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar por medio de una actividad mínima quiénes son las personas que participaron en esas elecciones. Hay registros de ello, ¿ya? Es como la pensión que da, se llama FOPROLID, Fondo de Protección para Lisiados y Discapacitados del Conflicto Armado. Creo que así se llama la autónoma en El Salvador, FOPROLID. Ahí hay inscritos en ese fondo, ahí hay un registro de personas lisiadas a consecuencia del conflicto armado. Y la Asamblea Legislativa ha otorgado una pensión a estas personas. Entonces, sí, es bien difícil que el decreto legislativo tenga la lista de las 5,000 personas que están ahí y que en su lugar diga, esta pensión será otorgada a las personas que están inscritas en la base de datos del Fondo de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado. Entonces, que no se pierda la idea que puede tratarse de personas individualizadas o de personas individualizables. Es decir, yo puedo llegar a saber quiénes son, pero eso no ocurre cuando yo me encuentro ante obligaciones demasiado abstractas. Porque
brindar servicios de salud, insisto, sigo con el ejemplo, un artículo que me diga que el Ministerio de Salud está obligado a brindar una política de salud, a brindar servicios de asistencia social y médica, pero ¿quién? ¿Quiénes? He ahí el problema. Bueno, seguimos entonces y el artículo termina diciendo que esta caracterización de esta obligación permite que no sea cualquier obligación y al final dice el artículo, quienes se encuentren en este supuesto deben reclamar a la administración pública el cumplimiento de esta obligación en los términos del artículo 88 de esta ley. Vaya, vamos a hacer un pequeño resumen, compañeros, para pasar a lo siguiente. Para pasar al tema del artículo 88. ¿Cuál es el resumen? La inactividad material de la administración pública solamente puede tener cabida por omisiones de las instituciones públicas. Primer punto, solamente por omisiones de las instituciones públicas, no por omisiones de concesionarios y tampoco por omisiones de contratistas en un procedimiento administrativo de la ALACAP. No, solo por instituciones públicas. Punto número 2. La inactividad material de la administración pública consiste en que la administración pública no está ejecutando total o parcialmente una obligación. Este es el segundo punto. Ahora, como lo decía el inciso primero, la administración pública no está ejecutando esta obligación sin causa legal. Porque puede ser que la administración pública tenga algún impedimento legal de diversa naturaleza. Puede tratarse el caso de que la Asamblea Legislativa no haya aprobado una transferencia presupuestaria. Puede tratarse de que nos encontremos en un periodo de emergencia. Puede tratarse de caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, nosotros debemos advertir si la administración pública tiene algún impedimento legal. Pero si la administración pública está en franco incumplimiento solo porque no lo quiere hacer, bueno, ahí ya se comienza a vislumbrar la figura. Bueno, luego, compañeros, decimos que esta obligación, como punto número 3, no es cualquier obligación. No se trata de obligaciones generales, no se trata de obligaciones abstractas, no se trata de obligaciones conectadas con las competencias generales de las instituciones públicas. Todo lo contrario. Se trata de obligaciones concretas y determinadas a favor de personas determinadas o por lo menos individualizables. Y se refieren estas obligaciones a prestaciones materiales. Prestaciones materiales. Es decir, la ley o el acto administrativo tiene una obligación de dar un beneficio, dar una prestación, conceder a una persona un beneficio material. Entonces, no se refiere estas obligaciones a la omisión de actos jurídicos. No se trata de que la administración pública no ha emitido tal acto administrativo. No. Se trata de que la administración no ha hecho efectiva una prestación material. Luego, vemos que esta obligación, como punto número 4, tiene su origen en un acto administrativo o en una ley formal o material que no necesite de actos de ejecución para la producción de sus consecuencias jurídicas. Si yo veo que se cumplen todos estos presupuestos, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Sí? Por ejemplo, la municipalidad, por medio de un acto administrativo, ordenó la entrega de unas becas y la municipalidad ya lleva 3 meses y no ha pagado las becas de estos 3 meses. Me encuadro en este conjunto de requisitos y yo digo, sí. Se trata de una administración pública porque es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal no está ejecutando
totalmente una obligación. Esa obligación es concreta y determinada porque ahí está el acuerdo municipal que dice quiénes son los muchachos o muchachas que tienen la beca. Esa obligación es de dar, es decir, es una prestación material y tiene su origen en un acto administrativo. El Consejo Municipal, por medio de un acuerdo municipal, acordó dar esa beca. Entonces yo veo que se cumplen todos los requisitos y digo, estoy frente a la inactividad material. ¿Qué hago? Póngase a pensar usted, porque van a llegar muchas personas que le van a decir a usted, mire, fíjese que el ministerio, la autónoma, la municipalidad, fulanito de tal, institución pública tal, no ha hecho tal cosa. ¿Recuerdan que poníamos en las diapositivas anteriores la basura? La basura acumulada en el municipio. Hay, Sí. hay un artículo 4 del Código Municipal que establece una obligación específica que se enmarca en estos requisitos y esa obligación es la recolección de desechos sólidos. Verifiquen ustedes el artículo 4 del Código Municipal y ahí se van a encontrar con una obligación que tiene su origen en una ley formal concreta y determinada a favor de personas individualizables, porque usted puede individualizar quiénes son del domicilio de Santa Tecla, por ejemplo. Eso es fácil, identificar quiénes son del domicilio de Santa Tecla. Ya. Usted sabe el documento que lo dice y la institución pública que tiene el registro respectivo. Entonces, ¿qué es lo que usted hace cuando advierte una inactividad material? Dice la parte final del artículo 6, proceda según el artículo 88. María Luisa, ¿y qué nos dice el artículo 88? Ahorita. Ojo, yo les dije al principio, ¿para qué sirve la inactividad? Para ir a demandar a la administración pública, para ir a demandarla a un tribunal. Es decir, yo podía ir a demandar a la municipalidad de Santa Tecla. Vamos a poner aquí la diapositiva. Yo podía ir a demandar a la municipalidad de Santa Tecla por este fenómeno. Pero ojo, la ley ahorita me va a poner un requisito antes de ir a demandar. ¿Cuál es ese requisito, María Luisa? Actos previos. ¿Lo leo todo o primer inciso? Léalo todo, por favor. Ok, artículo 88. Quien pretenda demandar la inactividad de un órgano de la administración pública deberá previamente dirigirle a esta una petición simple por escrito de ejecución de la correspondiente actuación. Inciso 2. La denegatoria de la ejecución solicitada o la falta de ejecución en el término de 10 días habilitará el plazo señalado en esta ley para la deducción de la correspondiente pretensión contra la inactividad mediante la presentación del escrito de la demanda. Inciso tercero, en caso que no se deduzca la pretensión ante el tribunal competente en el plazo indicado en esta ley, el interesado podrá volver a requerir el cumplimiento de la obligación o prestación, habilitándose de esta forma un nuevo plazo para el ejercicio de la acción contencioso-administrativa. Bien, gracias. Usted se encuentra ante cualquier inactividad material y usted ya advirtió que se cumplen todos los requisitos. ¿Qué hace? Pues el legislador ha dicho, démosle una última oportunidad a la administración. ¿Y cómo se le va a dar esta última oportunidad? Bueno, pidámosle que ejecute aquello que no quiere hacer. Usted va a dirigir una petición y le va a decir a la administración pública, administración, usted está en el artículo 6 de la LJCA. Usted con su omisión se encuadra en una inactividad material y le está causando perjuicios a mi representado. Entonces, le pido, en virtud del artículo 88, que proceda inmediatamente al cumplimiento de su obligación.
Eso es lo que usted va a hacer. Es un escrito simple. Y usted le debe decir, administración, usted tiene 10 días. 10 días para hacerlo. Lo vamos a poner Y si la administración se excusa que porque no le han dado los fondos, los FODES, cuando esto es una tasa que se cobra por ejemplo, ese es un buen ejemplo para el tema de que exista causa legal. Claro, usted deberá analizar si efectivamente el tema de que no haya esa erogación de dinero impide el cumplimiento de la obligación. Pero es un muy buen ejemplo, Noé, para decir, mire, hay una causa legal que me impide el cumplimiento. En todo caso, usted podría llevar ese caso al contencioso administrativo y que sea el tribunal contencioso administrativo el que determine si había causa legal o no con el tema del FODES. Pero me parece muy buena causa. Muy buen motivo de causa legal de incumplimiento, perdón. Bueno, 10 días. ¿Qué puede pasar en esos 10 días? En esos 10 días puede pasar lo siguiente. La administración puede ejecutar. Qué bueno que ejecuta. ¿Y por qué puede ejecutar? Porque usted es un estudiante muy acucioso y usted le dice a la administración pública, usted está en el supuesto del 6. Si usted no ejecuta, la voy a demandar ante los tribunales contenciosos administrativos, le voy a plantear una pretensión de inactividad y además le voy a presentar una pretensión de responsabilidad patrimonial porque usted está violando directamente derechos constitucionales, por ejemplo, la salud, la educación, etcétera, y además le voy a presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial institucional. Con todo ese marco, usted podría obligar a una institución pública, bueno, ejecutemos. Puede darse el otro caso, que la administración pública, a pesar de que usted le ha planteado todas las consecuencias jurídicas, no ejecute. Y le diga a usted, mire, no voy a ejecutar. Y le podría decir, como dice Noé, mire, yo tengo una causa legal y la causa legal es esta. Y no voy a ejecutar por esta causa legal. Puede ser. Y el caso número 3, que sería... esto ya sería lo peor, compañeros. ¿Cuál creen que sería el último caso? Que deniegue el link o que haga caso omiso, o sea, que ni nos responda. Que no responda, que no diga nada. Yo planteo mi petición, pasan los 10 días y nunca me dicen nada. ¿Hay silencio administrativo? No, no hay silencio. La ley no ha dicho que lo que se va a generar es silencio administrativo. Ya lo que el artículo 88 ha dicho, resumiendo, lo que el artículo 88 plantea es, mire, ya sea que la administración pública emita un acto expreso y le diga a usted que no va a ejecutar. Vamos a ver. ¿Qué serían estos dos supuestos? O ya sea que la administración pública no le diga nada, no haga nada, pasados esos 10 días, usted debe interponer la demanda contencioso administrativa. Pasados esos 10 días, ya sea que usted tenga una respuesta expresa denegándole la ejecución por los motivos que sean, o ya sea que la administración no diga nada, usted interpone demanda contencioso administrativa. María Luisa, vámonos al artículo 25, por favor. El artículo 88 dijo que se iba a habilitar el plazo señalado en la ley para presentar la pretensión ante los tribunales contenciosos administrativos. ¿Cuál es ese plazo? 25 letra C, María Luisa, por favor, de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Plazo para decir pretensiones. Artículo 25. Letra C. 60 días contados a partir del siguiente día al del vencimiento del plazo establecido
en el inciso segundo del artículo 88 de la presente ley, cuando la pretensión se deduzca contra la inactividad de la administración pública. Bien, gracias. Entonces, vamos a ponerlo aquí. 60 días hábiles. ¿Sí? Hábiles. Bueno, entonces la administración pública tenía 10 días hábiles para resolver mi petición. ¿Sí? Mi petición de ejecución. Resulta que la administración pública me dice, no voy a ejecutar, o simplemente no me dice nada. Yo estoy habilitado para poner demanda contencioso administrativa ante el tribunal respectivo. Pero tengo 60 días hábiles. 60 días hábiles contados a partir del vencimiento de estos 10 días anteriores. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasaría, como dice el artículo? Bueno, perdón, lo normal que es que mi demanda contencioso administrativa yo la interponga dentro de los 60 días hábiles. ¿Qué pasa si yo mi demanda la interpongo fuera? El tribunal contencioso lo que me va a decir es, hagamos el ejemplo. ¿Qué pasa si mi demanda la pongo fuera? El tribunal contencioso me va a decir, la demanda es inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Porque usted está interponiendo la demanda fuera del plazo que señala la ley. Usted no puede interponer una demanda cuando usted quiera. Son 60 días hábiles luego del vencimiento del plazo de 10 días. Vaya, compañeros, hagamos el ejemplo. Una institución pública está en inactividad material. Yo planteo mi petición. Pasan los 10 días y la administración no me dice nada. ¿Qué es lo que hago yo? Me planteo en mi mente, bueno, voy a poner demanda contencioso administrativa. Pero resulta que se me va el tiempo y la demanda la pongo en el día 65 y se me declara inadmisible. O, caso 2, yo me planteé poner demanda contencioso administrativa y nunca la planteé, porque se me olvidó, porque no le di importancia, por lo que usted quiera. El punto es que se me pasaron estos 60 días. ¿Qué puedo hacer? Si siguieron la lectura del artículo 88, usted sabe qué se puede hacer. Hola, compañeros. Se puede volver a solicitar a la institución que haga el cumplimiento. Exacto, ¿no es? Y esperar los otros 10 días y volver a hacer la pretensión. Exactamente, eso es. Usted está habilitado a pedir de nuevo la ejecución, como dice Noé, a esperar estos 10 días a que la administración pública me diga que no o simplemente no me diga nada y luego me vuelven a correr estos 60 días para interponer la demanda. Así es, Noé. Esa es la explicación de la parte final del 88. Bueno, entonces, esta es la idea. Y una última cosa que se me había olvidado comentarles. El tercer error que se está cometiendo por los tribunales. La obligación que no se está cumpliendo tiene dos orígenes. Vamos a resumirlo ahí. La obligación debe estar en una ley formal o material, punto, o en un acto administrativo, punto. Pero aquí les pregunto, una persona, una empresa, celebró un contrato con la administración pública, un contrato de suministro, un contrato administrativo. Y en ese contrato, la administración pública suscribió una obligación
tendiente a dar una cantidad de dinero en tal día del mes en concepto de pago a favor de la empresa. Miren que se cumple casi que todo. Hay una institución pública que no está ejecutando una obligación totalmente. Esa obligación es concreta y determinada a favor de una empresa en específico. Esa obligación es de dar una cantidad de dinero, es una prestación material, no necesita de actos de ejecución. ¿Dónde está el problema, compañeros? ¿Dónde está el problema? Tal vez, licenciado, que no está individualizado. No, está individualizado, es a favor de una empresa. Pero ¿dónde está el problema con esa obligación? Que no lo ejecuta la administración pública. No, vean lo que está en pantalla. ¿Dónde, si me han seguido en el ejemplo, dónde está esa obligación? Concreta y determinada. En el ejemplo que les he planteado, ¿dónde está esa obligación? No me están siguiendo entonces, compañeros. Que no está en una ley formal o material. Acto administrativo, licenciado. A ver, ¿dónde está la obligación en el ejemplo que les he planteado? Bueno, qué complicado, chicos. Se cortó que la estábamos obligación. Vaya, vean. Les he dicho que una empresa y una institución pública celebraron un contrato de suministro y que en ese contrato está la obligación. Entonces, si se fijan, se cumplen todos los requisitos menos el origen de la obligación. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Sí o no, compañeros? Hola. Bueno, porque aquí se me está cortando cada rato, pero por lo que yo escuché, la obligación se encuentra, digamos, en el contrato, porque este viene de una ley formal que sería la No, se me han perdido. Ojo Es que... que el origen está en un contrato, entonces. Exacto. Miren, chicos, y yo no sé si están todos conectados los 19 que aparecen en la lista. No vayan a estar después quejándose, para los que ven este video de manera diferida, de que el examen viene con tal o cual cosa. No, aquí decimos las cosas claras y lo que compartimos en clase es lo que viene en el examen. Pues como dice María Luisa, el problema se presenta en que la obligación que no está siendo ejecutada está en un contrato administrativo. Ese es el problema. Se cumplen todos los requisitos menos menos el del origen. Porque para que exista inactividad, la obligación debe estar en una ley o en un acto administrativo. Pero como dice la compañera, aquí yo estoy frente a una obligación que está en un contrato administrativo. Entonces, aquí ya se me rompe toda la estructura de la inactividad material. Yo no puedo considerar que existe inactividad material por el incumplimiento de obligaciones de un contrato administrativo. No. Y entonces alguien me dirá, ¿y cómo entonces voy a solventar ese conflicto de los contratos administrativos? En un procedimiento o un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa que tenga por objeto la ejecución del contrato. Pero esa es otra cosa. El punto es, no hay inactividad material cuando la obligación que se incumple
está en un contrato administrativo. Que quede claro. O sea que las cláusulas de los contratos no se pueden interpretar como actos administrativos. Exacto. Porque como lo dijimos en una clase, ¿cuál es la diferencia entre el contrato administrativo y el acto administrativo? ¿Cuál era? Una es unilateral y el acto administrativo es unilateral. Exacto. ¿Y el Tratos contrato? son bilaterales. Ahí está, ahí está. Entonces, es claro, la inactividad solamente puede devenir de actos unilaterales, de actos administrativos. No puede devenir de actos bilaterales como los contratos. Entonces, la inactividad no es la vía procesal para requerir el cumplimiento de un contrato. Imagínense que un abogado se vaya a presentar ante un tribunal contencioso administrativo y diga, mire, vengo a requerir que se condene a la administración por inactividad material. Le van a preguntar, ¿y cuál es la inactividad? No está cumpliendo una obligación de un contrato. Ahí no hay inactividad. No hay. Por definición, solamente puede devenir del incumplimiento de obligaciones de un acto administrativo o de disposición de carácter general. Bueno, cerramos este capítulo y pasamos a la última figura que es súper fácil, que se denomina vía de hecho. Actuación material constitutiva de vía de hecho. Cerramos el tema de la inactividad material, compañeros, y vamos a pasar a la vía de hecho. Por favor, María Luisa. Bueno, si no tienen alguna pregunta sobre la inactividad, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Si no, cerramos. Bueno, María Luisa, háganos el favor de leer el artículo 7, incisos primero y segundo, por favor, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ok. Vía de hecho, artículo 7. En la jurisdicción contencioso administrativa podrán deducirse pretensiones contra la actuación material de la administración pública que constituya vía de hecho. Constituye vía de hecho la actuación material de la administración pública realizada sin respaldo en un en un acto administrativo previo o en exceso del contenido de él. Bien. Dejamos atrás entonces la inactividad, que le vamos a poner este color, y ahora vamos a pasar a la vía de hecho. Vía de hecho, o le vamos a poner el nombre concreto, actuación material de la administración pública constitutiva de vía de hecho. Ustedes lo pueden llamar como quieran. Para efectos prácticos le vamos a denominar vía de hecho. Así, ¿de acuerdo, compañeros? Vía de hecho. Bueno, ¿qué es la vía de hecho? En primer lugar, vamos a caracterizar la vía de hecho como una actuación material. Esto es lo primero, compañeros, una actuación material. ¿Y qué es una actuación material? Es un hacer, ¿sí? Es una actuación física. Ojo con esto, es una actuación física palpable en la realidad, es una actuación que modifica la realidad objetiva del ciudadano. Lo vamos a identificar así. Esta actuación material no es más que una acción concreta que modifica la realidad objetiva del
de la persona, lo vamos a poner así, de la persona. Es una actuación material, compañeros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es un hacer. Si lo queremos ver así, es un hacer. ¿Y qué cosas puede hacer la administración pública? Vamos a ponerle acá, hacer. La administración pública puede cerrar un establecimiento, decomisar mercadería, inhabilitar a una persona, quitarle a un abogado su sello de abogado o quitarle a un notario su sello de notario. Puede cobrar, puede expropiar, puede demoler una infraestructura, puede desalojar a unas personas de la vía pública. ¿Se entiende lo que quiero transmitir con el concepto actuación material? Una actuación material es una acción física. Cuando los agentes del CAM van a desalojar a un grupo de personas que están invadiendo la vía pública, ¿qué es eso? Una actuación material. Cuando la Policía Nacional Civil decomisa un vehículo, retiene una licencia, retiene una tarjeta de circulación, ¿qué es? Es una actuación material, es decir, es una acción concreta que está modificando mi realidad. Ahora, el punto es, actuaciones materiales de la administración pública, hay muchas. ¿Cuál es aquí el meollo de la situación? Bueno, insistimos, esta actuación material, la responsable es la administración pública. Ojo, insisto en la idea, una actuación material constitutiva de vía de hecho solamente puede tener su origen en acciones de las instituciones públicas o sus delegados, no en particulares, no en concesionarios. Bueno, y la ley nos dice que esta vía de hecho o esta actuación material, aquí viene el meollo de la situación, compañeros, esta actuación material se produce en dos sentidos. Ojo con esto. Esta actuación material, esta acción de la administración pública que denominamos vía de hecho, para denominarla así, vía de hecho, debe cumplir cualquiera de estos dos requisitos. Cualquiera de los dos. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primer requisito sería que la actuación material se realiza sin respaldo en un acto administrativo. Fácil, ¿verdad, compañeros? La actuación material que está realizando la institución pública, la administración la está realizando sin que exista ningún acto administrativo que la ordene. De repente llegan a la farmacia delegados de la administración y proceden al cierre de la farmacia. Y el dependiente les dice, por favor, muéstreme la resolución administrativa que ordena el cierre de esta farmacia. Y los delegados le dicen, no, simplemente nos mandaron a cerrar la farmacia por incumplimiento. Pero ¿dónde está la resolución administrativa? ¿Dónde está el acto administrativo que lo ordena? No, nosotros solamente estamos cumpliendo órdenes. ¿Se acuerdan cuando cerraron creo que eran McDonald's, porque habían incumplimiento de medidas sanitarias? Adelante. Sí, adelante, compañeros. El Mr. Donald, me acuerdo yo. Sí, del Mr. Donald. Entonces, resulta que llegaban delegados de la administración pública, pedían hablar con los dependientes y decían, miren, vamos a cerrar aquí porque se están incumpliendo las medidas sanitarias. Y claro, los dependientes preguntaban y los gerentes preguntaban, ¿y dónde está el acto administrativo que lo ordena? Y así pueden llegar agentes del CAM,
pueden llegar delegados de los ministerios, de las autónomas, en la misma Corte Suprema de Justicia pueden haber actuaciones materiales. Y la gente se va a preguntar, ¿dónde está la resolución administrativa que lo ordena? Casi como ocurre en derecho penal, solo termino, casi como ocurre en derecho penal, cuando llegan los policías a querer entrar a su casa y ahí sale el conocedor del derecho. ¿Dónde está la orden judicial de allanamiento? Casi que es lo mismo, ¿no? Adelante, Noé. No, que un Twitter no es acto. Un acto administrativo por regla general y como lo dice la LPA. La LPA, al hablar de la forma, recuerdan que vimos los requisitos de validez del acto administrativo en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y un requisito de validez es la forma. Y la LPA, al hablar de la forma, se refirió a que los actos administrativos deben constar por escrito. ¿Recuerdan que lo vimos? Y ese constar por escrito implica resolución administrativa en escrito firmada por el funcionario público respectivo, ¿sí? Con firma y sello institucional e incluso dijo la LPA que esa era la forma de expresión, pero que cualquier otra forma de expresión era válida si la ley lo autorizaba expresamente. ¿Recuerdan? Si la ley lo autorizaba expresamente. De ahí que nosotros podríamos estimar, si ustedes gustan, leen el artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que un Twitter de conformidad con el ordenamiento jurídico salvadoreño no podría tener los efectos jurídicos de una resolución escrita o de constancia escrita. Parece ser que no es un acto administrativo como tal. Entonces, muy bueno el ejemplo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Muy buen ejemplo, Noé, muy buen ejemplo para plantear que un Twitter podría configurar una vía de hecho. Una orden emitida por Twitter podría configurar una vía de hecho. Yo no me voy a meter al tema de si las órdenes que son dadas por vía de Twitter son correctas o incorrectas, obedecen al cumplimiento de fines públicos o no, son necesarias, son urgentes. Me voy a quedar en el primer eslabón, que es el obligatorio. Acuérdense el principio de legalidad. ¿Qué me dice la ley? ¿Qué me dice el 24 de la LPA a todos los funcionarios públicos de El Salvador? El 24 nos dice, los actos administrativos se producirán o consignarán por escrito cuando su naturaleza o circunstancia no exijan o permitan otra forma de expresión o constancia. En todo caso, los interesados tendrán derecho a que se les extienda y entregue constancia escrita íntegra de los actos administrativos que les afecten. Claro, hay obligación de constancia escrita de los actos por medio de una resolución administrativa. Bueno, licenciado. Sí. Entonces prácticamente la vía de hecho viene a ser como una ilegalidad. Es correcto, es una ilegalidad. Correcto, es una actuación contraria a la ley. Ahora, termino la semblanza. La actuación material se realiza sin respaldo en un acto administrativo y podrían cerrar un establecimiento comercial y decirle, no, porque lo que pasa es que ahí está el Twitter que ordena el cierre del establecimiento. Sí, pero no hay un acto administrativo que cumpla un requisito de validez del artículo 22 de la LPA, que es su forma, 22, letra G, que dice forma de expresión, y que conectado con el artículo 24, que habla de la forma del acto, exige que todo acto administrativo conste por escrito. Así que ese cierre es una vía de hecho. ¿Qué significa la palabra o la frase de hecho? Significa una actuación realizada instantáneamente, una actuación material automática.
Eso es de hecho. Por eso la gente dice, hay un gobierno de hecho. De hecho significa, hay un gobierno que está actuando sin ningún respaldo legal. Entonces aquí la primera idea es, compañeros, que no hay un acto administrativo. Ahora, ¿cuál es la segunda idea que propone la ley? La ley dice, mire, la vía de hecho no existe solamente cuando no hay un acto administrativo. Puede existir un acto administrativo, pero la actuación material se realiza fuera de los límites de un acto administrativo, o como dice la ley, en exceso de un acto administrativo previo. Vean la diferencia, compañeros. Repito, el primer supuesto de la vía de hecho es que un funcionario público haga algo, una actuación material, una acción concreta, haga algo sin respaldo en un acto administrativo. Primer supuesto. Pero también puede existir vía de hecho cuando el funcionario público realiza una actuación material en exceso de un acto administrativo. Por ejemplo, ¿qué ordena el acto administrativo? El decomiso de cierto medicamento en la farmacia. Eso es lo que ordena el acto. Pero ¿qué se hace en la realidad? Se decomisa el producto y se cierra la farmacia. Entonces usted dice, pero el acto administrativo lo único que está ordenando es el decomiso del medicamento. El cierre, ¿qué es? Vía de hecho. El cierre viene a ser la vía de hecho porque se trata de una actuación material en exceso de lo ordenado en el acto administrativo o fuera de los límites del acto administrativo. Hay un acuerdo municipal que ordena el desalojo de unos vendedores de la tercera calle Poniente. Pero los agentes del CAM no solo van a desalojar a los vendedores de la tercera calle Poniente, sino que también van a desalojar y van a destruir puestos de la sexta calle Poniente. O no sé si me estoy equivocando con la nomenclatura, si son pares o impares, ustedes me corrigen, pero esa es la idea, ¿no? La idea es que el desalojo se da ya no en la calle que ordena el Consejo Municipal, sino que se da en otra calle adicional. Es una actuación constitutiva de vía de hecho, porque se está actuando en exceso del acto administrativo. Y así, un acto administrativo puede ordenar cierta actuación, cierta limitación de derechos. Yo recuerdo, por ejemplo, que vi un caso de un acto administrativo que ordenaba el decomiso de alcohol, porque el alcohol que se estaba vendiendo en ese lugar supuestamente era adulterado. Pero los delegados de la administración pública no llegaron a decomisar el alcohol, llegaron a destruir el alcohol, a quebrar las botellas y a tirarlas en un alcantarillado. Una actuación constitutiva de vía de hecho, porque lo que ordenaba el acto administrativo era algo y lo que termina siendo la autoridad pública es una actuación fuera de los límites de ese acto administrativo. Un acto administrativo puede ordenar, por ejemplo, que a Noé se le dé determinada prestación. Lo puede ordenar. Se le va a dar a Noé tal medicamento. Y viene meses después, cuando Noé va a querer hacer efectiva esa prestación, le dicen, sí, Noé, aquí está el medicamento, pero me debe pagar $15 por servicios administrativos. Y usted se queda, pero es que eso no decía el acto administrativo. No, pero no lo dice el acto, pero yo le debo cobrar esto. Vea, se está actuando en exceso del acto administrativo. Esto es lo que usted debe de ver. Así que, sea que se trate de una actuación sin respaldo en un acto o que exista un acto y se actúe en exceso de este, hay vía de hecho. Y usted me dirá, bueno, como decía Ariel, entonces esta vía de hecho es ilegal. Claro que es ilegal. Toda
actuación constitutiva de vía de hecho es ilegal. Y usted se pregunta, ¿qué puedo hacer para que exista vía de hecho? ¿Sí? Se tiene que dirigir a un tribunal contencioso administrativo a demandar a la institución pública que está actuando o que está realizando esa vía de hecho. Veamos, María Luisa, si nos ayuda con la lectura del artículo. Vamos a ver. De la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En este momento le digo que ya lo perdí. Artículo 10, María Luisa. Letra C, por favor. Artículo 10, letra C de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Tipos de pretensiones. Aquí lo pongo en pantalla también. La declaración de No. ilegalidad. Primero el inciso primero. 10, letra C. Perdón. Dice tipos de pretensiones, artículo 10. En la jurisdicción contencioso administrativa podrán deducirse las siguientes pretensiones. Okay. Letra C. Letra C. La declaración de ilegalidad de la actuación material constitutiva de vía de hecho, la orden de cese de dicha actuación y, en su caso, lo previsto en la letra anterior. Bien, como usted se podrá dar cuenta, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa nos dice, si tú adviertes la existencia de una vía de hecho, tienes que presentar una demanda contencioso administrativa solicitando la declaración de ilegalidad de esa vía de hecho y solicitando la orden del cese de dicha actuación. Por eso es que la misma LJCA, Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, adelante al hablar de la sentencia, vamos a ver, lo vamos a llevar a la sentencia estimatoria. Si la sentencia estima las pretensiones planteadas, esa pretensión que usted planteó de la vía de hecho, declarará en su caso, letra C, la ilegalidad de la actuación material constitutiva de vía de hecho, la orden de cese de dicha actuación y lo previsto en la letra anterior, que es el reconocimiento de una situación jurídica individualizada. Claro, usted al tema de la reclamación de la vía de hecho debe unir una pretensión de responsabilidad patrimonial por cualquier daño que se le haya causado. ¿Ya? Entonces, esta es la idea, compañeros, de la vía de hecho. Siempre que yo advierta una actuación material sin respaldo en un acto administrativo o en exceso de un acto administrativo, estoy en presencia de una vía de hecho y estoy habilitado a demandar directamente a los tribunales contenciosos administrativos a estos funcionarios por haber cometido esta actuación ilegal. Como lo decía Ariel, por definición, una vía de hecho es ilegal. Una vía de hecho es una actuación material contraria a la ley, porque no tiene respaldo en un acto administrativo o es realizada en exceso de este. Bueno, compañeros. Sí, adelante. Esta declaración la logro a través de del proceso contencioso o la solicito. Esta la logra Noé a través del proceso contencioso administrativo. Directamente tiene que acudir al proceso contencioso administrativo. A través de la demanda. Es correcto, así es. Y entonces usted advierte que todo esto que nosotros conocemos como derecho administrativo le permite controlar
actos administrativos, contratos administrativos, inactividad material de la administración pública, actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho y responsabilidad patrimonial de la administración pública. 5 actuaciones y omisiones administrativas en las que se condensa el universo de posibilidades en que la administración pública puede limitar nuestros derechos. Si se fijan, estas 5 categorías implican todo lo que la administración pública hace todos los días en El Salvador y que limitan nuestros derechos y nuestros intereses legítimos. Y bueno, con esto quiero terminar el curso, con esto quiero terminar la clase. Esta materia que he tenido el gusto de compartir con ustedes y de presentarles como una rama del derecho nueva, dinámica, interesante, práctica. Esta rama del derecho le permite a cualquier estudiante desde ya insertarse en el sistema de control del poder público, insertarse como profesional y conocedor del derecho desde ya, poder trabajar desde ya, como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, y además creo que lo más importante, integrarse como operador del sistema judicial. Un operador del sistema judicial no solamente es el juez, también lo es el litigante, también lo es el representante de las personas en sede administrativa, también lo es el estudiante de derecho. ¿Sí? Ustedes, hasta hace poco tiempo, lo único que podían hacer ustedes era, hablando de actuaciones materiales, actuaciones jurisdiccionales, perdón, era interponer procesos de amparo, procesos de inconstitucionalidad, habeas corpus, ¿sí? Pero ahora también se dan cuenta que no solo pueden actuar en el ámbito constitucional, también pueden actuar en el ámbito del derecho administrativo. Y ustedes ya pueden figurar como representantes o apoderados o sí, representantes en el curso de un procedimiento administrativo. Procedimiento, no ante los jueces, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ahí se necesita ser abogado. Pero en el procedimiento administrativo basta con que usted tenga capacidad para obrar, capacidad para representar, y usted puede figurar como apoderado o representante de cualquier persona. Todo lo que hemos compartido, compañeros, es valioso. Las instituciones públicas, la gran cosa de lo que hemos compartido acá, no lo sabe, lo ignora, no lo estudia. Les hago el reto, pregúntenle a un jurídico de cualquier institución pública si sabe qué es una vía de hecho, una inactividad material, el proceso de lesividad, las causas de nulidad de pleno derecho, la revisión de los actos propios, los actos administrativos, principio de legalidad, reserva absoluta, relativa, competencia, procedimiento previo, toda la gran categoría que hemos analizado a lo largo de este curso. Pregunten y se van a dar Ya le una hemos gran preguntado. sorpresa. ¿Y cuál es la respuesta, Ariel? No saben. ¿Y eso No. qué es? Me dijo un amigo que él trabaja en la Procuraduría. Ajá. Él es procurador y hay veces nos reunimos y yo le pregunto cosas así de esta materia, hay veces. Y no, se queda en la luna. Entonces se da cuenta que ustedes son necesarios allá afuera. Ustedes son necesarios porque quien los necesita es la persona natural o jurídica que está en procedimientos ante la administración pública. Entonces usted tiene la facilidad de comenzar a trabajar desde ya. Y yo se lo planteé el primer día de este curso, compañero. Se lo planteé y le dije, mi objetivo no es solamente meter aspectos teóricos en su cabeza, ni aspectos prácticos. Es que usted visualice esta materia como una oportunidad para insertarse desde ya en el ámbito laboral judicial, jurídico, ¿ya? Jurídico en estricto sentido. Espero haberles proporcionado algunas herramientas y que después de este curso, compañeros, ustedes salgan diferentes, que no tengo ninguna duda. Permítanme felicitarlos. Los felicito porque
me han acompañado hasta este día, a pesar de las adversidades que hemos tenido en el año, ¿no? De este año que ha sido durísimo en la historia de la humanidad. Va a quedar marcado en la historia de la humanidad como un año muy, muy difícil para todos. Los felicito por haberme acompañado hasta el último momento. Y pues nada, espero que hayan aprovechado al máximo lo poco que hemos compartido, lo que nos dé esta materia, y que hayan visto una oportunidad nueva para su desarrollo académico y profesional. Que se vayan, compañeros, con la idea de que pueden trabajar, pueden hacer, y que ustedes son muchísimo mejores que muchos abogados que están allá afuera. Por favor, que no se les quite eso de la cabeza. Ustedes son muchísimo mejores que muchos abogados que en este momento están allá afuera. Y que ustedes han resuelto aquí conmigo situaciones jurídicas y que han encontrado respuestas y que han tutelado los derechos de las personas que ningún abogado de allá afuera logra ver en este momento. Entonces, llevan un plus. Prepárense para su examen, den el mejor esfuerzo, den el máximo y bueno, cuando terminen este curso, yo les recomiendo llevar Administrativo 2 a continuación. No dejen Administrativo 2 para mucho tiempo después, porque el conocimiento, lo que vamos aprendiendo se pierde un poco, es natural, ¿no? El paso del tiempo. Así que les recomiendo que tomen Administrativo 2. Bueno. ¿Va a dar administrativo ustedes? Yo creo que no. Yo creo que no, porque voy a seguir con el 1. Creo. Pero si da usted administrativo 2, nos avisa, licenciado Raúl. No, ahí a mí me lo avisan hasta un día antes de iniciar clase, fíjense. Así es la cuestión. Pero no importa, chicos. Ustedes van a ser excelentes y buenos donde sea que estén y en cualquier materia. Si al final esta materia no ha representado algo para sus aspiraciones personales, está bien, pero la materia que usted considera como con la que usted se identifica, penal, civil, familia, pues de su máximo esfuerzo ahí. Se lo recomiendo. Y eso es natural. ¿Sí? No, le decía que gracias por toda su ayuda. Ah, bueno, ok. Bueno, chicos, cerramos entonces la clase, ¿les parece? Nos encontramos el miércoles y los felicito por esa valentía que han tenido. Los felicito, cerramos la clase entonces y nos encontramos el miércoles para el examen. Gracias. Bueno. ¿Y el ensayo para cuándo es? ¿Perdón? ¿El ensayo para cuándo es? ¿Para cuándo es el ensayo, chicos? Ahí están las indicaciones. Díganme para cuándo es. El 15. Eso, para el 15. Ahí están las indicaciones. Solo el 15. Gracias. Solo el 15 se va a entregar. Ese día voy a recibir sus correos. Sí, compañero. A título personal, le agradezco un ejemplo a seguir, la mera verdad, a cada docente que tiene quizás cada quien en su área. Me gusta siempre decirle eso. Y cuando inició el curso, le saqué 4 en la primera evaluación. Y eso prácticamente me sirvió a mí, no solo para desafiarme a mí mismo, y, solo en su materia, sino que también para las otras asignaturas. Y la mera verdad es que gracias por el impulso que le da a los estudiantes. A título personal le agradezco, muy amable. Gracias a usted. Gracias a usted, Edil. Muy amable por sus palabras. Y la verdad que yo me alegro con todo lo bueno que hemos alcanzado y con todo lo excelente que son ustedes. Me han demostrado que son lo máximo, que tienen un potencial increíble y que yo veo un futuro prometedor con estudiantes que se preocupan como usted. No, y gracias. Lo bueno es, Lee, que es una persona humilde, sabe, pero por
como decimos nosotros, no se la pica, ¿verdad? Hay otros licenciados que sí saben, pero con lo que saben hacen atropello a los estudiantes. Entonces, pero usted ha tenido paciencia, maneja todas las tecnologías, sabe explicar gráficamente, las preguntas las sabe manejar de forma adecuada en que uno se le adelante. Y es admirable, le digo, es así en el buen sentido de la palabra, es un profesional que lo envidiamos. No, bueno, no. Gracias por sus palabras. Yo creo que estoy feliz porque puedo ver que ustedes son muchísimo mejores que yo. Eso es lo que me hace feliz. Y yo soy, digamos, tengo esas poquitas cualidades. Lo que me hace sentir bien es que ustedes son muchísimo mejores. Y desde ahí, pues, gana mucho la universidad, gana mucho este país. No duden que ustedes van a estar ahí como secretarios, como notificadores, como jueces, como fiscales, procuradores. Miren, ustedes van a llegar ahí. Y todo lo bueno que ustedes hacen en las materias será lo bueno de su futuro profesional. Todo lo que ahorita siembren será lo que estarán cosechando como profesionales. No pierdan de vista eso. El tiempo pasa rápido y a la vuelta de unos 5 años, usted va a estar ahí operando el sistema judicial de manera más profunda. Y como les digo, me alegra ver que la mayoría de estudiantes mostró un gran compromiso, como varios de ustedes, pues lo ha hecho. Y que son muchísimo mejores que este servidor, ya les dije. Así que adelante, chicos. Gracias, Noé. Muchísimas Gracias. gracias. Y por la paciencia que me han tenido también. Les agradezco mucho. Bueno, chicos. Ojalá que un día nos encontremos por ahí en las aulas universitarias, Dios mediante, cuando esto se normalice y nos saludamos entonces. Bueno, cerramos entonces, chicos, y nos encontramos miércoles, ¿les parece? Gracias a usted, Lick. Bueno, parece. Buen día. Sí, licenciado, gracias. Gracias, Rosa. Bueno, feliz día entonces, chicos.